¿Esto dónde lo vemos? En las torres de Babel. Se pusieron de acuerdo, hicieron una alianza para construir algo que iba en contra del Dios vivo. Y vemos que Dios mandó confusión y lo destruyó. Número 2, anote, porque esto es importante y elemental, las divisiones. Usted tiene que saber que tiene que tener cuidado de caminar con gente o hacer alianzas con gente que le gusta dividir. Usted sabe que las decisiones de Josafat produjeron una división con los profetas. Dice Segunda de Crónicas 19:2, dice, Segunda de Crónicas 19:2 dice, y le salió al encuentro el vidente, aquí viene un vidente, Jehú, hijo de Hananí, y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Los días que vienen, usted tiene que discernir bien con quién se junta. Los días que vivimos, usted tiene que saber y conocer a quién, con quién se va a unir. Los días que vienen, usted no puede tomar decisiones por tomar y creer que todo lo que le llega viene de parte de Dios. Los días que vienen, usted tendrá que ser prudente. Los días que vienen, usted tendrá que aprender a discernir y activar los dones del Espíritu de Dios. Los días que vienen, usted tendrá que ser la persona más sabia que camine en esta tierra y ser guiado por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no quede cansado, para que no quede derrotado ni destruido. Dice la Biblia que el vidente le dijo a Jehú, perdón, el vidente Jehú le dijo al rey Josafat, y ese era el problema de Josafat. Ayudaba, dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Esto lo podemos traducir en el lenguaje actual de hoy. Gente que está en la iglesia, pero prefieren ayudar al que aborrece la iglesia, al que habla mal de la iglesia, al que habla mal de la pastora, al que habla mal de los hermanos en la iglesia, hay gente que ama más a esa gente, que quiere estar con esa gente, que ayuda a esa gente, que da su vida por esa gente, pero no por Dios. Usted tiene que saber que los días que vivimos son días determinantes de conocer el corazón de Dios y de amar como Dios ama. Son días determinantes de decidir, como dijo Elías. Elías le dijo al pueblo y puso ahí a los profetas de Baal y le dijo, escojan pues hoy con quién estarán. Esos días ya llegaron a Panamá, esos días ya llegaron a la tierra, al mundo. Esos días ya están delante de nosotros, que tú tendrás que escoger con quién vas a caminar. Porque el vidente le dijo, tú ayudas al impío. ¿Usted sabe quién es un impío? Una persona que está fuera del pacto de Dios. Usted sabe, la palabra impío es una persona que no está bajo el pacto de Cristo, que no ama la iglesia, que no ama a Cristo, que no ama la palabra. Le dijo, tú ayudas al impío. Hay gente, perdóneme, pero usted tiene que saber esto, hay gente que tiene más su corazón puesto al impío allá afuera y le tolera. Escucha, hay días donde usted no puede tolerar que hablen mal de la iglesia de Jesús, porque la Biblia dice que la iglesia de Cristo es la novia, que Dios la está embelleciendo en estos días porque se va a celebrar las bodas del Cordero en el cielo, que Dios la está embelleciendo. A mí la Biblia me dice que no es el tiempo de la política, que es el tiempo de la iglesia. A mí la Biblia me dice que hay favor y gracia para con la iglesia de Cristo. Estamos en los días que Dios está embelleciendo su iglesia. ¿Por qué? Porque hay una fiesta que se va a celebrar en la tierra. Entonces, mira, cuando Dios dice es el tiempo de embellecer la iglesia porque se le está haciendo los vestidos de la boda,
Mi hermano, te tengo noticia. Todo lo demás es secundario en la tierra. Todo lo demás. Por eso dice la palabra de Dios: salgan y busquen en las calles, inviten a mi mesa, que me inviten a la iglesia, inviten a la mesa, que la comida está servida. Pues es el tiempo de esa celebración. Entonces, dije el número 2, la división. Son los días que usted no puede estar dividido en su corazón. Son los días que su corazón no puede estar confundido. Son los días que usted no puede estar dividido. El vidente le dijo: y amas a los que aborrecen a Jehová. Perdóneme, usted bendiga a los que aborrecen a Jehová. Bendígalos, pero no entregue su amor a ellos. Porque hay días de maldad, de oscuridad. Y dice la Biblia que el que ama, que ame más. Y el que dice que el malvado siga haciendo su maldad y el bueno haga más cosas buenas. ¿Sabe qué eso dice la Biblia? Que los días que vivimos, los malos van a ser más malos. Y los buenos en Dios van a ser más buenos. Así dice. La Biblia dice eso. Entonces, usted tiene que entender que usted no pretenda que el malvado vaya a cambiar si no ha querido cambiar conociendo la Biblia. Porque la Biblia dice: el malvado sigue haciendo el mal. Aleluya, ¿estás aquí? Entonces el profeta le dijo, entonces Josafat produjo una división entre los profetas con él, porque él amaba y le dice: de la presencia de Jehová ha salido ira contra ti por esto. Y esto me impacta, dice: por esto ha salido ira, por esto ha salido ira. El profeta le dio específicamente lo que causó la ira de Dios contra él. O sea que cuando la ira de Dios viene contra Josafat y su reino, ¿qué hace esto? Que todas sus obras comiencen a ser destruidas. Entonces, diga conmigo: porque Dios es celoso. Jesús dice en Marcos 3:25, y son los días que usted y yo nos tenemos que cuidar de la división. Voy a decir esto: son los días que usted y yo nos tenemos que cuidar de la división. La Biblia nos enseña que usted y yo somos los guardianes de la visión de Dios, los guardianes de la palabra en la tierra, los querubines de la palabra en la tierra, los hacedores de la palabra en la tierra, los que custodiamos la palabra en la tierra. Y son los días que usted se tiene que cuidar de la división. Gente que divide, gente que causa división, porque claudican en dos pensamientos, dice la Biblia. Entonces Jesús dijo esto: si una casa está dividida contra sí misma, Marcos 3:25, tal casa no puede permanecer. Un gobierno dividido no permanece, un pueblo dividido no permanece. Todo lo que se haga en esta tierra, entre los cielos y la tierra, si hay gente dividida, entonces eso no va a permanecer. Tienes que cuidarte de tener gente que esté dividida. Tienes que cuidarte. Pastora, pero es que yo no estoy de acuerdo. Mira, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con mi esposo, pero yo prefiero ponerme de acuerdo. Usted va a tener que aprenderse a ponerse de acuerdo aunque no esté de acuerdo. Porque la división es enviada por Satanás para destruir una casa. La división es una puerta que usa Satanás para dividir una casa. Perdóneme, no para dividirla, para destruirla. Porque Jesús claramente dice: tal casa no puede permanecer. No puede permanecer. Todo lo que es golpeado por la división no puede permanecer. Dice Jesús eso. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Dice que no puede permanecer. Entonces, ¿cómo vencemos la división? Vamos a entender rápidamente, anote, ¿cómo vencemos la división?
Porque usted sabe que hoy día dice la Biblia que vivimos tiempos donde hay gente llena de maldad. Usted tiene que entender que la división es un instrumento de Satanás para destruir, no de la gente. Es un instrumento de Satanás para dañar, es un instrumento de Satanás para destruir. Entonces, ese es el lenguaje de Dios. Vamos a ver cómo se vence la división. Caminar en el poder del acuerdo, aunque usted no esté de acuerdo. Caminar en el día, diga conmigo, yo activo el poder del acuerdo. En mi casa, en la iglesia, en mi nación, en mi ciudad. Yo activo el poder del acuerdo. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Anote, por favor. Tiene que aprender a activar el poder del acuerdo. Aunque usted no esté de acuerdo, usted póngase de acuerdo por el bien de la visión. Aunque usted no esté de acuerdo, usted póngase de acuerdo por el bien de la visión. Amén. Entonces, ¿qué dice Primera de Corintios 1:10? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice el apóstol Pablo, dice en una misma mente, o sea, en un mismo pensar, en un mismo pensamiento. Dice, y en un mismo parecer. No, es que a mí me parece. Si usted no, mire, vienen días que usted no puede abrir la boca para decir, a mí no me parece. Vienen días que vamos a tener que aprender, porque el diablo está ganando ventaja en la tierra con la división. Usted tiene dos opciones. Si no le parece, es mejor que se retire, o aprender a cambiar el lenguaje y decir, todo me parece. Diga conmigo, todo me parece. Todo me parece. Todo me parece. Todo me parece. Pastora, y entonces, pero ¿será que es él o ella que se tiene que poner de acuerdo conmigo? No, 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 todos nos ponemos de acuerdo con Cristo. Todos nos ponemos de acuerdo con Dios. Todos nos ponemos de acuerdo con lo que Él dice. La división hace que las casas no permanezcan. Estamos hablando, la iglesia es una casa, su casa es una casa. Así que alguien tiene que ceder para que no destruyan la casa. ¿Cuál es la resolución de un conflicto? O se ponen de acuerdo y alguien cede, o el que toma la decisión tiene que tener la autoridad para tomarla. Eso pasa, esos son los reglamentos de Dios. Pues son los días donde usted no puede, es que a mí no me parece esto, es que a mí no me parece aquello, es que a mí no me parece. Mejor es aprender a estar en acuerdo. Diga conmigo, hay que aprender a estar en acuerdo. Número 2, evitar las contiendas. La Biblia dice que nosotros calzamos los zapatos del evangelio de la paz. Dice que es una de las armaduras para recibir protección divina. Una de las armaduras de Dios para recibir protección divina son los zapatos del evangelio de la paz. Y dice así, Primera de Corintios 1:11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. La contienda entre hermanos, la contienda entre esposo, hijo, hermanos en la iglesia, las contiendas son causantes de división y de destrucción. La contienda. Entonces, número 3, usted debe evitar y apartarse de las contiendas. Apártese de gente que le guste contender. Apártese de la gente que le guste la contienda. Son los días que vivimos.
Dice la Escritura, Romanos 16, 17, apártese de los que dividen. Por años la iglesia ha ignorado qué debemos hacer ante estos escenarios. Dice la Escritura, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Vienen días que usted va a tener que aprender a discernir quién es un hombre o una mujer que está causando divisiones. ¿Será que la empleada doméstica está causando divisiones? Despídala. Usted sabe que hay empleadas domésticas que causan divisiones y a veces la esposa escoge a la empleada o el esposo escoge a la empleada. Perdóneme. Y dice, fíjese en los que causan, ¿qué dice aquí? Fíjense en los que usted tiene que aprender a encontrar quiénes son las personas que causan divisiones. A veces pensamos que Dios no habla de esto, pero dice, fíjese en los que causan divisiones y tropiezas en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice la Biblia? Y apártate de ellos. Apártate. Vienen días que tú tendrás que entender que son los días que tú y yo tenemos para tomar decisiones, para no jugar contra lo que Dios no le agrada. Dice la Escritura, si tú conoces gente que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, dice el apóstol Pablo que os apartéis de ellos. O sea, gente que te hace tropiezo para la doctrina de Cristo. Gente que te hace tropiezo para la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos causan divisiones. En los días que vivimos hay gente que está causando divisiones. En la iglesia causando divisiones. No lo permita. La Biblia te dice, y si tú honras la palabra de Dios, dice, apártate de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque esto debilita. Tú tienes que entender, esto es obstáculo para la casa. Esto es obstáculo para la iglesia. Esto es obstáculo para la visión de Dios. Esto es obstáculo para el avance. No te rías de eso. No lo tomes liviano. Es tiempo de levantarnos y de transicionar. Amén. Evitar la parcialidad. Primera de Corintios 1:12. Estamos todavía en la número 2, las divisiones. Dice Primera de Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, el otro de Apolos y el otro de Cefas y el otro dice de Cristo. Usted sabe, una de las cosas que yo he visto que la gente no sabe de qué lado estar. ¿De qué lado debe estar el cristiano? ¿De qué lado debe estar el creyente de Jesús? Y el apóstol Pablo dice, uno dice soy del otro, otro estoy con el otro, otro estoy con el otro. Entonces, esto es interesante porque así está la gente. Si usted duda de qué lado debe estar, usted debe cambiar eso y comenzar a entender. Dice Primera de Corintios capítulo 6:2. ¿Qué es la palabra parcialidad? Anote. La palabra parcialidad significa inclinación a favor o en contra de una persona o cosa al obrar o juzgar un asunto. La palabra, usted debe evitar la parcialidad. La palabra parcialidad es la inclinación a Apolos, la inclinación a Pablo, la inclinación a Cefas. Eso es parcialidad. Bueno, unos decían, había un conflicto en la iglesia. Y unos decían, bueno, yo soy de la líder tal. No, yo soy del líder tal. Aprenda esto como iglesia. Como iglesia, porque lo que está pasando en Panamá y allá afuera nos debe enseñar. Nos debe enseñar en nuestro hogar.
nos debe enseñar en la iglesia, en la sociedad. La parcialidad de estar de parte de uno o de parte del otro. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:2. Usted sabe, dice así: ¿os no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Todo lo que ocurre en Panamá, todo lo que ocurre en el mundo hoy, son cosas pequeñas, pasajeras. Pero la iglesia de Cristo va a juzgar el mundo. Y por eso el apóstol Pablo le dice a ellos: es que ustedes no entienden que van a juzgar el mundo, así que no pueden ser parciales. Usted tiene que saber que la iglesia de Cristo va a juzgar el mundo, así que la iglesia no puede ser parcial. La iglesia de Cristo va a juzgar todo lo que ha acontecido en el mundo. Y usted no puede ser parcial. Si nosotros vamos a juzgar el mundo, yo comienzo a practicar hoy lo que vamos a hacer en el futuro. ¿De qué lado tú estás? De ninguno. Cuando nos toque juzgar el mundo, lo juzgamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La Biblia es útil para enseñar, para instruir en justicia. Y es muy peligroso que usted no entienda su posición como iglesia, que usted no entienda su identidad como iglesia. Porque la parcialidad para Dios no es buena, porque nosotros vamos a juzgar el mundo. Y el ejemplo está el rey Salomón. Llegaron dos mujeres a pelearse por un hijo. Uno había nacido muerto. Así que la que se le murió el bebé, le robó el bebé a la otra. Y ella, la mamá de su bebé, reclamaba a su hijo. Y vino delante del rey Salomón. Por eso dice la Biblia que Dios se agradaba de Salomón, porque Salomón juzgaba con sabiduría. Y Salomón dijo: bueno, ¿y cómo va a saber Salomón de quién es la mamá del bebé? ¿Cómo? Tal vez en ese tiempo no había prueba de ADN para ver de quién era el hijo. Así que Salomón no se inclinó por la que más lloraba. Salomón no se inclinó por la que más gritaba. Salomón no se inclinó por la más bonita, la más hermosa. Ni siquiera la Biblia menciona esas dos mujeres. Salomón dijo: tráigame una espada, vamos a partir el bebé en dos y le vamos a dar una mitad a cada uno. Porque Salomón sabía que la verdadera madre no lo iba a permitir. Y así va a juzgar Dios. Dios va a juzgar por el corazón. ¿A quién verdaderamente le duele algo? ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida por algo? Así va a juzgar Dios. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Entonces, usted tiene que saber que la parcialidad es un enemigo de la visión de Dios. La parcialidad es un enemigo del avance de Dios. Usted debe comenzar a practicar la justicia. Nosotros como iglesia debemos comenzar a practicar la justicia. Número 5, 1 Corintios 12, 25. Cuidarse los unos con los otros para evitar la división. Todavía estamos en el punto número 2. Dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo.
Diga conmigo, somos del cuerpo de Cristo. Dice que para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es, ¿cómo evitamos la división? El preocuparnos los unos por los otros. Debemos preocuparnos por los otros, pero no preocuparnos emocionalmente ni sentimentalmente, sino preocuparnos conforme a la palabra de Dios. Número 6, desechando las divisiones, a los divisores. Usted no puede quedarse callado cuando haya divisores de la visión. Debe desecharlo. Tito 3:10. ¿Qué dice Tito 3:10? Dice, el hombre o la mujer que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Usted tiene que saber esto. Hay gente que le cuesta, o a veces nos cuesta tomar decisiones porque amamos a Dios y amamos al pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que una persona que es corregida 1 y 2 veces y hasta 10 veces y sigue causando divisiones, ¿y de qué tipo de divisiones hablamos? ¿De qué tipo de divisiones hablamos? Antes lo leímos. Divisiones a la enseñanza, las divisiones a la doctrina. Que cause divisiones, no que este es mío, que aquel es mío, que aquello es mío, que esto es mío, que esto lo hice yo, que esto lo hice aquello. Eso pasa. Estas divisiones causan que una casa sea destruida. Y quiero decirle algo, toma mucho tiempo educar a un pueblo, a una nación, a una iglesia, toma tiempo educarla para sacar las divisiones de un lugar. Hay familias hoy luchando con estas divisiones, hogares luchando con estas divisiones y los padres no saben qué hacer. Y por eso hay necesidad de educarlos. Bueno, voy a echar a mi hijo de la casa por divisiones. No. Tiene que educarse con la palabra. Tiene que orar. Tiene que ser paciente. Entonces, dice la Biblia que en la iglesia, después de 2 o 3, sí lo desechamos. Que causa divisiones. Ahí está, la palabra lo dice, el apóstol Pablo dice, después de una y otra amonestación, deséchelos, gracias. Amén. ¿Qué dice? Dile al que está al lado, a la iglesia no se viene a causar divisiones. A la iglesia se viene a aprender para dejar de causar divisiones en la casa. Amén. Porque a veces familias están causando divisiones. Los hijos tienen que aprender a no causar divisiones. Pero si, ¿cómo van a aprender si nadie le enseña? Si muchas veces los padres son los primeros en causar divisiones. ¿Está aquí? Yo una vez cometí un error hace años. Me acerqué a uno de mis hijos, a Casey, a la más grande, a hablarle mal de mi esposo. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿quieres causar divisiones? A quejarme, no hablar mal, a quejarme. Dice, ¿quieres causar divisiones? Le pedí perdón a mi hija. Porque usted sabe que el enemigo usa maneras muy sutiles para causar divisiones. Habla entre dientes para causar divisiones. Habla desde la lástima para causar divisiones. Desde la víctima, del espíritu de victimario para causar divisiones. Y de esto hay que cuidarnos en los próximos días.
Porque la tierra está siendo sacudida y lo único que no se puede caer es lo que está conforme al corazón de Dios. Es cuando usted más tiene que agarrarse y unirse y no causar divisiones. Para nada, ni sutil. Hay maneras de causar divisiones muy sutilmente, con comentarios. Si no va a decir algo para edificar, mejor no abra la boca. Porque hay comentarios, y se lo digo porque yo lo vivo, que están de más en una conversación y que hay que aprender a echarlo fuera, porque causan división. Número 3, dije número 1, el pecado de la impiedad. Dije número 2, las divisiones. Escuche esto, usted sabe que acabamos de pasar el curso en el Instituto de la Familia. Y los estudiantes aprendieron la familia según Dios. O sea, Dios tiene una visión para la familia. Dios tiene una visión para la iglesia. Y Dios tiene una visión para la familia. Usted, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando dice la Biblia que Dios tiene una visión para la familia, usted tiene que adoptar la visión para la familia. No usted tomar la visión y adaptarla a usted. Usted es el que se adapta a la visión de Dios. Voy a decir esto, nosotros nos adaptamos a la visión de Dios. Dios es Dios, Él es más grande. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a la visión de Dios si queremos paz por todas partes. Yo tengo que adaptarme adaptarme o adoptar. Yo adopto la visión de Dios para mi familia. Yo adopto la visión de Dios para mi familia. Yo adopto la visión de Dios para mi familia. La adopto, ¿qué quiere decir? La tomo para mí. Yo adopto la visión de Dios para la iglesia. Entonces, no es que agarro la visión y la cambio y le doy la forma que yo quiero o la forma que yo anhelo. No, yo me tengo que adaptar a la visión de Dios. En la iglesia, para la familia, entonces habrá paz por todos lados. Dile que está al lado, cuando adoptamos la visión de Dios, tenemos paz por todos lados. Número 3, el pecado de la lengua. Santiago 3, 5, 6. Pecados que van en contra de lo que destruye una casa. Usted sabe, esto me impactó. En mi casa no usamos fósforos para encender la estufa. Mi estufita se enciende con un chispero automático, pero se dañó. Así que tenemos de esos chisperos que se enciende, porque nadie ha podido arreglarlo, porque es una estufa media extraña, media rara. Hemos buscado la piececita chiquitita y por ningún lado aparece. Así que bueno, ahí la encendemos con un chispero. Y cuando veía este texto bíblico me recordaba el chispero. Dice Santiago 3, 5, 6, así también la lengua es un miembro pequeño. Yo le quiero decir, en los días que vienen son los días de aprender prudencia. No abra la boca, porque la lengua enciende chisperos. Dice la Biblia, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mire esto, lo que provoca la lengua. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice que la lengua enciende un fuego, un bosque. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Y la lengua está puesta entre nuestros miembros. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Cuando yo leía esto, el Señor me decía, hija, la lengua es la que produce la enfermedad en los cuerpos. Porque dice que la lengua contamina el cuerpo e inflama las ruedas
de la creación no va a inflamar Panamá. No va a encender a Panamá la lengua. Si dice que la lengua enciende la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El infierno es el que enciende la lengua. Y la lengua enciende la creación. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Mire, este miembro que Dios nos puso en el cuerpo, que todos las tenemos. La lengua, diga conmigo, la lengua. Dice que es la que contamina el cuerpo, no dice que contamina el espíritu, no dice que contamina el alma, dice que contamina el cuerpo. O sea que hay que hablar en lengua por eso mejor. Entonces tenemos que aprender a usar ese miembro. Tenemos que aprender, diga conmigo, oiga, ¿sabemos usar las manos, sí o no? ¿Sabemos usar los pies? ¿Sabemos usar la cabeza? ¿Sabemos usar el cuerpo? Los ojos los sabemos usar. Cuando usted va a dormir sabe que los tiene que cerrar. ¿Sabe usar la boca? Entonces tenemos que aprender a usar la lengua. Amén. Porque es tan peligrosa que si le damos lugar, el infierno la enciende. Y si el infierno la enciende, ella tiene poder para girar la tierra. Entonces, vamos a ver 5 maneras de cómo opera la lengua. ¿De qué manera usamos mal la lengua? Anote. ¿De qué manera usamos la lengua según la Biblia? Voy rápido ahí. Éxodo 16:2, murmuración. La murmuración es hablar en contra de la autoridad o del líder de una visión y es hablar en contra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dios destruyó las obras, los proyectos y los planes de Josafat. Una de las cosas que destruye la obra de nuestras manos es la lengua, es causar divisiones y es no tener fe o no andar en impiedad. Entonces, Éxodo 16:2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué hizo la murmuración contra Aarón y Moisés? Trajo lepra, trajo la enfermedad de la lepra. ¿Y qué hace la lengua? Contamina el cuerpo. ¿Y qué trajo la murmuración? Lepra, trajo enfermedades al cuerpo. Entonces, la murmuración es una de las cosas que la lengua hace que roba la paz. Número 2, la queja. Es manifestar inconformidad. Cuando nos quejamos es estar inconforme. Lo vimos en antes. Es que no me parece, es queja. No estoy conforme, no estoy de acuerdo. Es que a mí me parece que no debemos hacer. Es que a mí me parece. Eso es queja. Protesta. La queja es una protesta ante una autoridad a causa del desacuerdo. Dios no atiende quejas. Y tampoco Dios resuelve quejas. Y eso es importante que entendamos. O sea, la queja es expresar o tener una protesta contra algo. Protesto contra esto, protesto contra aquello, protesto. Esa queja trae problemas serios. Y es una de las armas que usa Satanás para dividir. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Hay hijos que, y eso es lo que vamos a comer. Ahí está la queja. Le pongo un ejemplo. Y solo hay eso, ahí está la queja. En vez de ser agradecido y darle gracias a Dios por el pan que pone en nuestra mesa. La crítica, número 3, Marcos 7:15. La crítica. Dije la murmuración, la forma en que se usa la lengua, que la usamos mal, murmurando, quejándonos, y la crítica.
La crítica, usted puede anotar, son opiniones o juicios producto de análisis. Estos pueden ser positivos o negativos. Análisis. Quien critica siempre está buscando los puntos débiles de las personas, las fallas, los errores de otros para hablar mal. Es que yo veo tal cosa en la persona, es que yo discierno esto en la persona, es criticar. El crítico no sigue a una persona por resaltar sus logros o virtudes, sino para destruir a través de sus comentarios negativos. O sea, hay gente que está siguiendo a líderes no porque crea en ellos, sino porque no tiene otro lugar para criticar. No tiene otra ocupación, no tiene otro lugar. Entonces, tiene que cuidarse de esto. Son opiniones, juicios que hacemos. Y hay gente que dice o hemos dicho, y esta es una crítica constructiva. No hay crítica constructiva, hay crítica. Entonces es un juicio que hacemos sobre una persona. Cuando usted comienza a criticar a los miembros de su familia o al equipo o a la iglesia o al equipo, usted comienza a emitir juicios sobre la persona y a causar divisiones. Y usted se vuelve en esa puerta donde el diablo entra para destruir el matrimonio, la familia, el hogar. La iglesia. Son los elementos que usa Satanás para destruir el avance, para destruir la visión. Y te lo digo, para destruir la prosperidad. El deseo de Dios, usted tiene que saber esto, el deseo de Dios es que usted y yo seamos prósperos en todo. La voluntad de Dios es que donde tú pongas la mano, eso prospere. La voluntad de Dios es que te vaya bien, que todo lo que sea, pise la planta de los pies, sea tuyo. Pero nosotros podemos dañar eso criticando. Enemigos de los planes y propósitos de Dios, juzgando, criticando, emitiendo opiniones. Dile al que está al lado, Dios no necesita nuestras opiniones. Hay gente que llega a la iglesia a dar opiniones. Es que si aquí hubiera así, si aquí hubiera allá, si aquí hubiese esto, si aquí hubiese lo otro, si el servicio fuera más corto, si el servicio en vez de las 10 fuera a las 11. Todo eso crea problemas a la visión de Dios. Deja que Dios sabe dirigir su barco. Y esa misma gente va a su casa a criticar todas las decisiones de la autoridad. Porque son gente que caminan con un espíritu de queja, de inconformidad, de incredulidad. Y eso hay que desecharlo. Diga conmigo, hay que desecharlo. Todo eso hay que desecharlo. Porque hay que caminar en acuerdo. Hay que caminar en acuerdo. Hay que tomar decisiones determinantes. Porque el diablo no solo quiere destruir gobiernos, quiere destruir hogares, familia, iglesia. Amén. Entonces, no dé opiniones. No dé opiniones en nada. Usted tiene que saber algo. Nosotros no venimos para dar opiniones. Nosotros venimos a Cristo para obedecer y glorificar a Jesús y glorificar al Rey de Reyes. Y si cantaran esta canción, viene la gente. Y si aquí, es que no me gusta, porque si ellos cantaran esta canción, oiga, qué difícil es complacer a la gente. Porque uno quiere bachata, el otro quiere típico, el otro quiere merengue, el otro quiere salsa. Usted no ve por qué existen los géneros en el mundo, para complacer a la gente. Los géneros existen en el mundo para complacer a la gente. Por eso existen en el mundo. Amén. Pero a la iglesia no venimos
venimos a que nos complazcan. A la iglesia venimos a obedecer a Dios. A la iglesia venimos a obedecer a Dios. A la iglesia venimos para ser la esposa de Cristo. Hasta yo me tengo que someter. Entonces, la gente que da opiniones y opiniones está creando una atmósfera que destruye. Y eso mismo pasa cuando usted se casó o nos casamos y dijimos sí, hasta que la muerte nos separe, sí, por emociones. Pero cuando vienen las cosas, comenzamos a refutar, a quejarnos, a dar opiniones. No, es que ahora ronca, es que ahora come feo, es que ahora duerme con el pie para arriba, es que ahora duerme de lado, es que ahora duerme sin almohada, es que ahora duerme. No se queje, dele gracias a Dios que tiene a quien escuchar que ronca. Porque hay quienes no tienen. Así que si se queja del ronquido, seguramente se lo van a quitar, el ronquido. Así que gracias, Señor, porque puedo abrir mis ojos y escuchar música, mis oídos. ¡Aleluya! El efecto de la queja es destrucción. Escuchen lo que le voy a decir. El efecto de la queja es destrucción. O sea, cuando hay queja, destruye. Cuando hay crítica, opiniones, destruye. Si hay opiniones en acuerdo, hágala. Si no, no la haga. Amén. Entonces, Santiago 4:11. Acuérdense que Jesús dijo que no hace daño al hombre lo que come, sino lo que sale del corazón. Entonces, lo que hace daño a la familia, a la iglesia, a la atmósfera, a la nación, es lo que se habla, que se habla en desacuerdo. Santiago 4:11 dice, en traducción del lenguaje actual, dice, hermanos, no hablen mal de los demás. Y el que habla mal del otro o lo critica, aquí está, me gustó esta traducción por eso, porque encontré la palabra o lo critica. Diga conmigo, dile que está al lado, no hables mal de nadie. Dígame si no está de acuerdo conmigo, que es lo que más hacemos. ¿Verdad que sí? Es lo que más hacemos. Y después nos preguntamos por qué no me va bien, por qué mi negocio no prospera, por qué no avanzo, por qué esto, por qué lo otro. Y comenzamos ahora, Señor, reprende la brujería, reprende la hechicería, reprende esto, reprende lo otro. Y después que salimos a orar, nos sentamos a criticar a todo el mundo. Criticamos a este, criticamos al otro, criticamos a aquel, criticamos a cómo. Oye, eso detiene la prosperidad. Eso detiene el avance. Amén. ¿Qué dijimos que era la crítica? Es una opinión de lo que es una persona. Y dice, es como si estuviera criticando, y preste la atención a esto, no lo pase desapercibido. Es como estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Esto me impactó. Cuando yo critico a una persona o doy opinión de lo que es una persona, o de lo que hace una persona, o de cómo lo hace una persona, un ser humano. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! Esto me impresionó cuando el Espíritu Santo me comenzó a redargullir en el secreto y me puso a pedir perdón. Me puso a arrepentirme. Porque es como criticar a la ley de Dios, es hablar mal de la ley de Dios. La sangre, y las mujeres que hablamos del doble de los hombres. La sangre de que usted sabe que las mujeres hablamos el doble de los hombres. ¿Sí? Bendito Dios, Señor, por los hombres. Pero las mujeres hablamos el doble de los hombres.
Oiga, después que el Señor me metió estos meses atrás y me comenzó a decir, esto te está afectando, esto te está afectando, esto te está afectando y esto te está afectando. Ahora mi esposo me dice, ¿y tú por qué no hablas? Y hay conversaciones en familia y están hablando ¿y tú por qué no hablas? Y yo quisiera decirle que es que ya le tengo miedo a mi lengua. Mira lo que dice, es que usted no se da cuenta y usted queda criticando. Estamos viviendo un tiempo y una sociedad donde todo el mundo cree que tiene derecho a opinar de los demás, a opinar de la gente, a opinar del otro, a opinar de aquello. Dios mío, pero mira lo que dice la Biblia, que la lengua enciende fuego que después ni los bomberos lo pueden apagar. Usted no ve California, que se encendieron fuego que no pudieron apagarlo. Así es la lengua. Entonces, dice, lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios y no criticarla. Esto es profundo, iglesia. Dile que está al lado, despierta, iglesia. Dice, despierta, iglesia. Cuando yo critico, estoy juzgando la ley de Dios. Estoy criticando la ley de Dios. Y dije, Señor, por eso qué difícil es prosperar, qué difícil es avanzar. Y el Señor me decía, por eso hay gente perdiéndolo todo, porque tienen muchas opiniones y se creen sabios en todo. Entonces hay que correr a pedir perdón a Dios. Dígale, hay que correr a pedir perdón a Dios. Y aprenda a desechar la gente que produce la discordia, la división y la crítica. Amén. Proverbios 16:28. Si usted es dueño de empresa, le digo algo, usted debe cerrar esa puerta de criticar de los empleados, de criticar a los trabajadores. Los pastores tenemos que cerrar esa puerta de criticar a los miembros, a los líderes. Y los líderes que son hombros deben cerrar esa puerta. No sea parcial. No critique a ningún empleado. Bendígalos. Bendígalos. Bendígalos, 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 bendiga a su familia, bendiga al trabajador, bendiga a sus hijos, bendígalos, bendígalos. Abra su boca, cuando usted sienta el deseo de criticarlo, bendígalos, porque Dios va a prosperar y va a sostener su negocio, su casa, nuestras iglesias, porque lo usamos para bendecir. No critique a sus hijos, ellos también fallan como nosotros. Es de humano equivocarse. Bendígalos, bendígalos, porque en la bendición hay poder para revertir la maldición. Bendígalos. Y si no hay quien lo bendiga a usted, bendígase pues. Señor, me bendigo en el nombre de Jesús. Me bendigo en el nombre de Jesús. Me bendigo, mi Dios todopoderoso. No abra su boca para criticar. Bendígalos, 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 bendígalos en el nombre de Jesús. Para ser hijo de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Porque criticar o dar opinión de crítica es ir en contra de la ley de Dios y es criticar a Dios mismo. Qué terrible criticar a Dios. Por eso cuando Aarón y María criticaron a Moisés, Moisés ni cuenta se había dado, pero Dios sí. Y vino Dios donde Moisés, a esos dos voy a hacer esto porque han criticado y te han criticado, y Dios estaba hablando en primera persona. Y Moisés salió, perdónalos, perdónalos, Señor.
No lo hagas, espérate, por favor, esto. ¿Por qué? Porque así Dios ve la crítica. Números 13:32, ya estoy terminando. El hombre perverso, proverbio, levanta contienda. Diga conmigo, ¿usted quiere discernir gente perversa que anda levantando contienda? Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso produce el chisme. Eso produce el chisme. Aparta a los mejores. No valore la amistad. Valore a la gente. Ámelos. Ya usted sabe que si se sienta a tomar una taza de café para chismear, esa persona no estará con usted dentro de los próximos 3 meses. La va a perder. Ámela y dígale, mira, yo quiero ser amiga tuya toda la vida. Yo quiero ser amiga tuya toda la vida. Así que no podemos chismear. Dile al que está al lado, yo quiero ser amigo tuyo o amiga tuya toda la vida. Así que no quiero chismear. Dígale al esposo o a la esposa, esposo mío, quiero morir, envejecer contigo. Así que no podemos chismear. Al hijo le dice, hijo mío, yo quiero ver mis nietos, mis nietos. Así que no podemos chismear. Dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, la razón por la cual hemos apartado gente buena de nosotros es por el chisme. Desecha el chisme. Desecha el chisme. Es porque hemos permitido el chisme. Desecha el chisme. Amén. Gracias por ponerme la musiquita, es que debo terminar, dice. Número 13:32. Reportes equivocados. Escucha el liderazgo esto, gente. Reportes equivocados. Número 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Un mal reporte detiene la visión de Dios. Por eso es importante, como dije al principio, que usted vea como Dios ve. Pastora, ahora sí, esta crisis va a quebrar las empresas. Eso es un mal reporte. Porque a mí la Biblia me dice que la crisis es la oportunidad de que tú hagas nuevos negocios. Que la crisis es tu oportunidad de ensanchar. Que la crisis es tu oportunidad de avanzar. Rápidamente voy con esto. Estos espías fueron enviados a reconocer una tierra si la conquistaban o no. Y regresaron con reportes negativos. La gente es mala, la gente no quiere, la gente es vaga, la gente esto, la gente no le importa la casa de paz, la gente no le importa la oración. Todo reporte negativo destruye la visión. ¿Por qué hay reporte negativo? Porque usted no puede ver como Dios ve. Por eso tiene que aprender a ver como Dios ve. Y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hay en medio de todo esto? Yo fui a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué esto que está pasando en Panamá? ¿Qué tú quieres que yo le diga al pueblo? Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que es transferencias de riqueza. Dile a mi pueblo que es la oportunidad, es tu oportunidad de posicionarte, es tu oportunidad de cambiar, es tu oportunidad de hacer algo nuevo, es tu oportunidad de meterte. Esta es una puerta y una ventana de oportunidad para conquistar. Y hay gente diciendo, ahora sí quebramos, ahora sí no sé qué. Ahora sí, mira, es tu oportunidad de vender 3 veces más.
Es tu oportunidad. Mientras que otros cerraron, yo voy a abrir, porque los que no están yendo allá vienen para acá, porque yo estoy aquí. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. El lenguaje de Dios sacude las naciones porque es tu oportunidad. Es la oportunidad de introducirte. Mira, yo oraba ayer con mi esposo y decía, Señor, orábamos ahí en la mesa, estábamos hablando y orábamos, Señor, danos revelación, danos ideas creativas. ¿Qué quieres que hagamos en estos días? Ilumínanos con tu espíritu. ¿Qué es lo nuevo que tú quieres que hagamos? Es la oportunidad de algo nuevo. Es que Dios vio que ya estabas aburrido con la misma cosa. Es tu oportunidad de cambiar, de transicionar. Entonces, eso mismo pasa. Cuando usted no ve como Dios ve, usted viene con reportes naturales en primer plano. Usted dice, no sirve, esa gente no quiere, esto, lo otro, aquello, esto. Todo reporte negativo. El reporte negativo destruye la visión. Mejor no lo dé. Quédese callado. Diga, no había nadie. Y vaya ahora. Y cuando tenga el reporte correcto, venga y dígalo. Aleluya, ¿está aquí? Entonces, los reportes negativos desacreditan. Mire, la gente viene a la iglesia, tiene fe, salen empoderados. Pero y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tú tuvieras fe, le dijeras al monte, quítate y échate al mar. Pero ¿qué hace? Usted sale y escucha un reporte negativo y eso desacredita la fe. Cuando usted da un reporte negativo, usted desacredita la fe. Porque la Biblia me dice a mí que lo que es imposible para mí, para Dios es posible. La Biblia me dice a mí que yo camino bajo la gracia. Yo predicando de la gracia y usted viene y dice, no pude, pastora, desacreditó la fe. Desacreditó el poder de Dios, desacreditó la gracia. Yo predicando de fe. Dice el Dios que es el tiempo de la cosecha, de avivamiento, de prosperar. Profetizo que darás el doble en el 2024. Y cuando usted viene, no se dio el negocio. Usted está desacreditando la fe. Un reporte negativo desacredita la fe. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer. Dios le dijo que usted iba para Estados Unidos y le dijeron que no. Usted tiene que hacer que le digan que sí. Porque usted no puede desacreditar lo que Dios le dijo. Si Dios te dijo que vas para España, es porque vas. El hombre dice no. Y te va a decir que no. ¿Por qué? ¿Por qué va a aparecer gente que va a decir que no? Y Dios lo va a permitir. Porque Dios va a probar si vas a pelear por la fe. Te tiene que regresar ahí. Una vez fui a comprar una pieza del carro y me dijeron que demoraba 3 meses en llegar. Y me habían dicho primero que sí, ya yo lo había pagado. Y me fui, lo acepté en el momento, lo acepté y después dije, ¿cómo puedo aceptar eso? Y me fui al lugar. Iba orando, desecho esto porque necesitaba la pieza. Desecho esto y aparece y donde la escondió el diablo la aparece. Porque la fueron a buscar y no la encontraron. Y el sistema decía que sí, bueno, en algún lado tiene que estar. Y el diablo me la suelta.
Y me paré ahí en Ricardo Pérez cuando iba entrando. Ay, señora Anibia, ya le iba a llamar, ya apareció la pieza. Mañana está aquí a las 9 de la mañana. Un informe negativo desacredita la fe, el plan, la visión. Y usted tiene que aprender a creer y a declarar la palabra y a tomar la palabra de Dios. Y accionar con la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted disminuye o le quita la reputación a alguien con informes negativos. Cuando usted dice, no, esta tierra es mala, la tierra es difícil, la gente no quiere, usted vaya, allá lo mandan, y usted va, la gente no quiere, no quiere. Si usted lo que lleva es bendición, ¿quién no quiere bendición? Lo que pasa es que usted tiene que salir y decir, voy a esta casa a llevar bendición. Amén. Número 2, los reportes negativos generan dudas. Los reportes negativos generan dudas. Pone a prueba la fe de la gente que antes había tenido en cuanto a lo que Dios es capaz de hacer. Suspende el ánimo entre dos juicios o dos decisiones. A mí me da risa porque a mí todo el que me dice algo, yo le digo, tranquilo, esta semana van a abrir. Y me mandan para atrás una noticia que mañana hay más huelga. Carlos, todo el que me pregunta algo, esto se termina esta semana, tranquilo. Todo va a pasar. Esto es pasajero. Ya esto no tiene fuerza. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque eso me manda mi fe cristiana. No es porque esté en contra de uno o sea parcial con alguien, es porque eso me manda mi fe cristiana. Yo que le dé reportes negativos a la gente, la pastora. Y la gente me manda una noticia. Esa misma gente que le di ánimo, aliento, me manda una noticia. No, que este lunes hay un jueves, un paro nacional. No, la gente ya está cansada. Este jueves amanecerá la luz, el sol sobre Panamá. Y yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar esta generación incrédula? Si la gente supiera el poder que tiene en la boca, el poder de vida, si los cristianos de Panamá se pusieran de acuerdo para bendecir a Panamá, si los cristianos se pusieran de acuerdo para decir que hay unidad y acuerdo entre los gobiernos y el pueblo, si los cristianos se pusieran de acuerdo a declarar que llega la paz y usaran la boca, aleluya. Aleluya, encendiéramos la rueda, el eje de esta nación para bien. Que hay paz y todo el mundo gana. Amén. Entonces, los reportes negativos generan dudas. Entonces, suspende el ánimo. Por eso hay gente que no viene a la iglesia porque están desanimados. Por eso, una de las cosas que yo hago con mi liderazgo es, ¿cómo está? Para saber cómo están, para animarlos, para darle palabra, para declararle palabra. Aleluya, está aquí. Profetizar sobre ellos, porque los reportes negativos suspenden el ánimo entre dos juicios, dos decisiones acerca de un hecho, una noticia o una palabra. O sea, los reportes negativos producen doble ánimo. ¿Y qué dice Santiago capítulo 1 del doble ánimo? Que no piense el que camina en doble ánimo que Dios va a responder su oración. Entonces esa gente que porta reportes negativos, no, ¿qué va? Si la gente no quiere, si la gente esto, si la gente no contesta, si la gente aquello, después son los intercesores. Después están intercediendo, Señor. Ta, 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 ta. Y no es que Dios no responde a nuestras oraciones, sino que nosotros estamos matando la oración con nuestros reportes de doble ánimo. ¿Está aquí? ¿O creemos o no creemos?
Dios te trajo en este día para que yo te diga que Él le place bendecirte. Para que yo te diga que Él te ha escogido para bendecirte, bendecir tu casa, bendecir tu familia. Los reportes desaniman. Los reportes desaniman. Por eso 2 vinieron con reportes positivos. La tierra es buena, produce fruto. Ay, Dios mío. Oiga, cuando yo me convertí al evangelio, todo el mundo allá en la ciudad de Panamá decía, no, que la gente en Chiriquí, que la gente, oígame, yo tuve que lidiar con eso. Y yo me paré y dije, Chiriquí es tierra buena, aquí hay frutos buenos, aquí hay gente que ama a Dios, aquí hay gente